bien, estamos de vuelta en Piensa Positivo. Ahora vamos a hablar de teatro. Mi huella en el sofá, que se está presentando en el Teatro Barranco. Es una obra que va todos los martes. Las entradas las pueden encontrar en la boletería del mismo teatro y también en atrápalo.pe. Así que aprovechen, ingresen a la plataforma, compren sus entradas y vayan a ver esta maravillosa obra de teatro. Hoy, para hablar con mucho más detalle, me acompañan Emilio Bustos y Luis Jaime Cisneros. Ellos son actores que están en esta obra Mi huella en el sofá, con quien vamos a hablar. Buenos días, chicos. Buenos días. Emilio Bulos es, Emilio Bulos. Emilio Bulos. No te preocupes. Bulos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Están pues ahorita, digamos, en la marcha del teatro. Este martes que viene es la última función. ¿Cómo ha sido este proceso creativo? Los voy a hacer retroceder un poco porque, claro, normalmente las personas piensan que la preparación es unos días antes nada más de estrenar, pero no, hay todo un trabajo previo de ensayos, de lecturas. ¿Qué ha sido lo que más les atrajo de esta obra? Bueno, maravilloso, en verdad. Yo no hacía teatro hace un buen tiempo y Jean-Paul se apareció un domingo hace un par de meses con una llamada y me dijo, hasta este proyecto está Jaime. Y no lo dudé y le dije, estoy dentro, ¿no? Me dijo, pero pues, ¿tienes tiempo? La universidad, todo. Le dije, no, estoy dentro, definitivamente. Y sí, digamos, el teatro es un arte vivo, ¿no? Que pasa, justo hablamos, en el momento más importante de nuestra vida, que es el presente. Pero hay un buen trabajo detrás, ¿no? Una lectura de guión, un análisis de interpretación y, bueno, un acercamiento de los actores, ¿no? Y además, la obra pues es bastante íntima, ¿no? Es muy, muy cercana. ¿Cómo han hecho para trabajar justamente esa cercanía con el espectador, con quien va a ver la obra de teatro? Bueno, nosotros, él y yo nos conocemos hace muchísimos años. Y a Jean-Paul, el director, también, nos conocemos hace mucho. Entonces, de por sí, el clima de trabajo siempre tuvo mucha química y fluyó muy fácil, ¿no? Como tú decías al comienzo, esto no es tan sencillo, no es como pararte delante y hacer reír y simplemente luego cobrar, ¿no? Hay todo un proceso detrás, y es cierto que al ser una obra corta, el proceso de ensayos es más reducido y demanda mayor como agilidad, y creo que el hecho de que nos conozcamos hace ya un tiempo y que nos entendamos laboralmente y fuera del trabajo también hace que la cosa fluya mucho mejor. ¿Cómo funciona para las personas que de repente no están muy familiarizadas el ciclo cortas? Ciclo cortas, bueno, no es microteatro, ¿no? Porque a veces la gente se confunde. Exactamente, claro, por eso el microteatro es una obra un poquito más corta todavía y hacen pues 3, 4, 5 veces la obra en la misma noche, ¿no? Es una función de la misma obra. Cortas de Barranco es una propuesta muy interesante que yo no había visto antes. Yo tampoco lo conocía, pero somos parte. En donde hay 4 o 5 obras que van en una función, ¿no? Entonces tú entras y ves una obra, después ves una obra totalmente distinta, luego una totalmente distinta y cierras con una diversa. Y es divertido porque empieza un drama, después hay un melodrama, después hay una comedia y después hay un tipo de show stand-up comedy. Entonces hay de todo, ¿no? Hay un poquito todo. Hay una gran variedad y por lo menos yo lo entiendo, sí lo hemos hablado, como que es lo que plantea el Teatro Barranco es que en este formato de obras cortas somos todos como una gran compañía de actores y actrices, somos 8, ¿no? Y que de 2 en 2 van presentando obras distintas, porque termina la última y todo el evento dura aproximadamente 2 horas y termina la última obra y salimos todos los intérpretes de las 4 obras a agradecerle al público por haber asistido, ¿no? Es un formato que ya tiene, me parece, un par de años, que va, por ejemplo, va los martes de mayo, pero hay cortas también de los miércoles, o sea, es algo que tiene bastante flujo. Y digamos, también es una oportunidad para aquellos que no han tenido este acercamiento con el teatro, porque no saben por dónde empezar, no saben de repente qué género es el que les gusta, entonces vas y tienes distintas opciones para decir, ok, me encamino por este lado. Son justamente cortas de duración y te permite como mantener tu concentración todo ese tiempo, ¿no? Porque también hay obras que duran 2 horas, 2 horas y media. Entonces, si tú, como espectador, es la primera vez que vas y no estás como muy familiarizado con eso, digamos que esta es la oportunidad perfecta. Vas y encuentras distintos géneros, ¿no? Pasas de un drama a una comedia, vas migrando un poco, los actores cambia la atmósfera, entonces te mantienen todo el tiempo con la atención. Esa era una de las excusas que usé para invitar a varios amigos míos, porque, digamos, en Lima
tenemos mucho talento en cuestión a arte, ¿no? Hay mucho teatro, hay una cantidad de actores geniales, pero no hay mucha cultura, por ejemplo, de ir al teatro como en Argentina, ¿no? O en otros países del mundo. Y Cortas es pues el formato perfecto para empezar, ¿no? Entonces le decía, amigos, oye, nunca he visto teatro, no, 1 hora y media, nunca me han llevado. Ya, este es el momento, ven a verme a mí y ahí decides si regresas o no. Ajá. Bueno, esta obra que además, bueno, se está llevando a cabo en el Teatro Barranco, es una obra de Susana Mercado. ¿Cómo han hecho con la adaptación? Porque esta obra está escrita, pues, Susana, en un contexto, digamos, español. Lo han adaptado ustedes a este contexto más peruano, limeño. ¿Cómo ha sido ese trabajo también de Jean Paul? Porque en español bien de barrio, ¿no? Cuando nosotros lo leíamos por primera vez, con jergas de Madrid, claro. no era pues una cosa madrileña estándar, sino era algo pues del barrio que está un poquito más allá. Era algo muy específico y bueno, el trabajo de adaptación en sí lo ha hecho Laura Gattinoni, que trabaja hace mucho tiempo con Jean Paul y adapta textos. Eso lo contó ella hace poco también. Primero nos contaba que lo trasladó a un castellano más neutral y luego empezó a extraer, con ayuda de Jean Paul, por ejemplo, las jergas o las frases o contenido más específico de esta ciudad, ¿no? O del contexto de estos personajes. Un trabajo estupendo, en verdad, bien rebuscado. Yo cuando la primera vez que lo leí con él dije, ¿quién nos va a traducir esto? No tenemos que contratar a un genio, pero lo hizo muy bien. Sí, muy bien. Ajá. Bien, cuéntenos un poco de Mi huella en el sofá. ¿De qué trata? Sin spoilear mucho. En una oración. En pocas palabras, involucra, ¿no? El corazón, sobre todo en base a las relaciones, ¿no? Las relaciones amorosas. Y después es divertido porque tú ves a veces 2 caras de estos personajes, ¿no? La primera cara que es, yo lo tengo todo controlado, a mí nada me afecta, todas mis exes enamoradas están superadas y yo soy el mejor del mundo. Y después, al minuto 2, tienes pues un personaje que está en el suelo y destruido porque se ha acordado de algo que le ha llevado al alma, ¿no? Entonces tiene unos contrastes bien interesantes. Son altos y bajos constantes y son como uno tras otro en 15 a 18 minutos. Sí, es una montaña rusa la obra, en verdad es así, es bien intensa y como tú decías, o sea, esto de la intimidad de los personajes, son 2 chicos que viven juntos hace mucho tiempo y se conocen de toda la vida, entonces tienen una dinámica que funciona así, que funciona en uno está por los suelos sin control y el otro lo sostiene y después pasa a la inversa y así se van mutuamente como tratando de salvar y tratando de convencer de que están bien. Y como es comedia, ¿no? A veces mucha gente dice, no es un drama, no es muy difícil. Y al contrario, ¿no? Todos pues los estilos de teatro o los estilos de performance tienen su nivel de complejidad y la comedia demanda de un ritmo que si no está, la gente no sabe reír y tú no te lo vas a creer. Entonces, es un trabajo de tienes que decirlo más rápido, tienes que decirlo más lento. Entonces, es muy difícil. Interesante. Es muy difícil porque además en vivo ya con las personas ahí y sus reacciones. Claro. Eso es que cambian cada martes, ¿no? A veces la gente no se ríe en la misma parte y la línea tiene que salir un poco después, un poco antes. Exactamente. Es un reto definitivamente como actores para ustedes estar, o sea, si bien es cierto, inmersos, sumergidos en la obra, en darle pie al compañero, también es como no perder esa atención de la interacción que tiene el público, ¿no? En qué momento se ríe, en qué momento se sorprende. Sí, hay que estar pendiente de varias cosas. Ajá. Hay que darles espacio, ¿no? Hay que darles espacio. Es cierto que la obra no interactúa directamente con la gente, es decir, no se quiebra la cuarta pared, sino sucede entre nosotros, pero están ahí, ¿no? Ya no es como sucede en 2 lugares al mismo tiempo, sucede en el Teatro Barranco y sucede en la ficción. Entonces es como estar constantemente con dos frentes, ¿no? Requiere mucha concentración. Y hablando de concentración, también la obra tiene por momentos algunos silencios y algunos, digamos, comunicación no verbal, ¿no? De gestos, de corporalidad. ¿Cómo han hecho para prepararse en ese aspecto? Sobre todo para comunicar sin tener que decirlo, ¿no? Sí. Bueno, los silencios son importantes, ¿no? Sobre todo porque a veces dicen más que 1000 palabras, eso lo sabemos todos. Y hay silencios en el texto que son, pues, importantísimos. Y maravillosos porque es rico sentir que la gente está sintiendo, oye, claro, eso me pasa a mí, ¿no? Cuando Jean Paul nos sienta por primera vez, nuestro querido director,
nos dice, yo quiero que la gente vea esto y diga, eso me pasó a mí hace un año, o eso le pasa a mi mejor amiga, o eso le pasa a mi ex enamorado, una cosa así, ¿no? Entonces, que se sientan identificados requiere un nivel de, esto tiene que ser lo más orgánico posible, ¿no? Es maravilloso porque cuando hay silencios, hay un momento puntual además en el que el silencio es largo y es maravilloso para mí ver cómo la gente lo llena. Sí, o sea, la gente creciendo las risas. La gente se da cuenta de lo que pasa por nuestras caras. Sí. Entonces, claro. O sea, eso es lo que a mí me gusta más, creo, del teatro, ¿no? Cuando un gesto muy sutil, por la velocidad con la que lo haces, o por el tiempo que te tomas, comunica o transmite demasiado. Entonces, muchísimo, claro. Y además porque, a ver, no estamos tan acostumbrados a los silencios, ¿no? Normalmente, exacto, es incómodo. Normalmente en una conversación, cuando alguien está en silencio, es como que se siente en un espacio tenso. Entonces ya como sea, quiere salir con una broma, ¿no? Hablar de cualquier cosa, pero esos silencios a veces son necesarios. Son necesarios. Es bueno, porque y el proceso del actor también es necesario, ¿no? Totalmente. Es pasar por el momento. Es pasar por el momento. O sea, es pasar por cada etapa de la historia de estos dos personajes cada noche, ¿no? Como si fuera la primera vez que sucede. Son roommates, ¿no? Se conocen todo. Y si bien yo comparto colegio con mi querido Jaime, no nos veíamos hace tiempo. Y el primer ensayo fue genial, porque agarramos química, pero nos faltaba. Y yo le dije, escúchame, tienes que venir el viernes a mi casa y tenemos que hablar 4 horas de todo. Me tienes que contar todo, lo que te da roche, lo que no te da roche, porque nos tenemos que conocer todo, ¿no? La convivencia ya es un paso mayor, ¿no? Ya te conoces todo con la otra persona. ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Si lavas, si no lavas, si es ordenada, si no es ordenada. Entonces, dije, tenemos que pasar bastante tiempo juntos. Eso ha ido creciendo y ha ayudado bastante. Y lo que mencionaban un poco, Jean-Paul lo que quería era justamente que el espectador sienta como que se identifique. ¿Ustedes cuál consideran que es como eso que quisieran que el espectador que vaya a ver la obra se lleve también como mensaje, como que le quede ahí un poco resonando en la cabeza? Que se pueden... puedes revivir momentos, ¿no? Sin necesidad de sentir culpa, de decir, esto ya lo he superado. A veces, yo creo que algo que a mí me gusta mucho el guión es que evidencia que no es tan necesario a veces tener las cosas tan claras, ¿no? O sea, si hablamos pues del mundo de una reunión de una empresa, obviamente que sí, pero en cuestión a sentimientos, a veces uno se puede dar la libertad de repente confundirse, pedir una opinión más, retraerse y tomar una postura distinta, ¿no? Porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Y no es el ChatGPT que te va a sacar pues todo. Pero además todo el tiempo estos dos chicos y creo que la gente en general en ese tema está buscando como tener algo concreto, porque no es tan cómodo muchas veces estar en lo ambiguo, ¿no? Siempre y es válido no estar cómodo, ¿no? Buscamos etiquetar las cosas, ¿no? Buscamos etiquetar las cosas y darles un título para estar tranquilos. Sí. Creo que es muy natural que las personas se puedan identificar con ello, ¿no? Creo que lo que me gusta es que si es que se identifican con una de las experiencias que en escena mostramos, pueden de repente darle otra perspectiva, ¿no? O sea, a veces sirve más verte o ver a alguien conocido a través de una ficción o de una metáfora como la que contamos nosotros. Entonces, te puede ayudar a entender ciertas cosas, supongo. La comedia enseña un montón. Sí, el mejor comentario es cuando mis amigos o la gente que va dice, eso pasa, ¿no? Porque ese es el trabajo, o sea, la meta está cumplida. Jean-Paul, escucha lo que me ha dicho, ¿no? Eso pasa, ¿no? Nos pasa a todos. Totalmente. Eso vale oro. Bien, bueno chicos, inviten por favor a Emilio, Luis Jaime a que vayan a comprar atrápalo.pe el martes sus entradas para Mi Güey en el Sofá. Nuestra última función, vayan, los esperamos con mucho cariño y es una obra corta, pero es pues una montaña rusa de emociones, como decía, ¿no? La van a pasar muy bien. Tal cual, es muy intensa y bueno, además, si vienen el último martes, van a ver no solo la nuestra, sino otras 3 obras en el Teatro Barranco, que se presentan desde las 8 p.m. y una tras otra, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para acercarte al teatro por primera vez y para disfrutar de un formato que tiene variedad, ¿no? Que si bien es cierto son todas comedia, son muy distintas. Y además un plan diferente también, ¿no? Porque de repente un plan distinto. Sales de la oficina con los amigos, con las amigas. Un buen plan es ir a ver teatro y tener justamente esta variedad en Barranco. Hay que ir más al teatro, hay gente muy talentosa, hay que ir. Hay mucho teatro. Así que nosotros desde aquí también lo impulsamos bastante. Gracias por acompañarnos esta mañana en Piensa Positivo. Encantados. Y bueno, nosotros
también desde aquí, obviamente desde esta tribuna, los invitamos, compren sus entradas en atrápalo.pe antes que se agoten, y si no, si están cerca de Barranco, vayan y en la misma boletería van a encontrar entradas para Mi Huella en el Sofá. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Piensa Positivo y regresamos con mucha más información, porque les voy a través de una entrevista, por supuesto, con nuestro especialista, les voy a enseñar cómo conectar en esta era digital que es tan importante, tanto para artistas como para profesionales, tener unas redes sociales potentes que comuniquen, pero sobre todo que comuniquen bien. Pausa y volvemos.